Muy buenas a todas las personas que van a estar compartiendo esta charla de un tema sumamente importante en el cual no podemos dejar de lado, es el cierre fiscal 2020. ¿Qué impacto va a tener todo este 2020 en nuestras declaraciones de impuestos? Situaciones importantes que tenemos que tener claro es que este 2020 es un año de muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas como impacto completo en el 2020. También tenemos el impacto del COVID-2019 en los estados financieros. Entonces, ¿qué tenemos que conocer o qué tendríamos que evaluar en nuestras contabilidades para hacer y realizar las declaraciones del impuesto sobre la renta y las declaraciones de IVA correspondientes a este periodo 2020? Entonces, es un tema importante que voy a estar compartiendo con ustedes. Espero que sea de completo agrado. Sabemos que es un tema muy amplio, que podríamos hablar de otros temas. Tocamos temas muy específicos. Esperamos poderles aclarar diferentes dudas en ciertos aspectos de la empresa o de sus contabilidades personales. Mi nombre es Alberto Porra, yo soy socio de la firma GCF Consultores. Somos miembros de la firma internacional TGS Global. Voy a estar compartiendo con ustedes todo el tema del cierre fiscal 2020. Una de las cosas importantes que tenemos que empezar a entender es, bueno, ¿qué tiene que conocer el contador de la compañía? El contador de la compañía siempre va a tener que estar en un proceso de lograr entender cómo desarrollan y cómo aplican la NIF en las contabilidades, porque hay que tener algo bien claro. Yo no hago la contabilidad para efectos fiscales, hago la contabilidad bajo NIF para efectos de las tomas de decisiones de la gerencia o de los socios. ¿Qué tenemos también importante? ¿Qué tiene que conocer el contador para este 2020? Todos los cambios y modificaciones de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, tanto a nivel de IVA como a nivel de renta. Pero no solo podemos dejar el conocimiento a nivel del contador. ¿Qué tiene que conocer el empresario? ¿Qué tiene que conocer el dueño de esa compañía? ¿Quién tiene que conocer esa persona que está generando esos ingresos? Tiene que tener un conocimiento en ventas, tiene que tener un tema de economía. Bueno, ¿cómo se ve este aspecto? Importante, ¿qué pasa con el tema de COVID? ¿Qué instrumentos he tenido que hacer para lograr mantener mi compañía generando ingresos a pesar de los cierres que ha establecido el gobierno? Entonces son condiciones importantes que tenemos que evaluar internamente el empresario. Contabilidad, a pesar de que él no sea el contador, él tiene que lograr entender la contabilidad, tiene que entender que para qué es un estado de situación financiera, qué es un estado de resultados, qué es un estado de variación de patrimonio y qué estado de flujo efectivo. Es aquí donde él tiene que acompañarse con el contador para lograr entender todos estos cambios que están afectando la toma de decisiones, en el cual impacta a nivel de los impuestos. Entonces son condiciones importantes que tiene que evaluar. Tiene que evaluar tema de finanzas, sí, porque tiene que evaluar si lo que está realizando hoy es un tema rentable o no es rentable. Entonces hay que empezar a trabajar esos aspectos importantes a nivel del conocimiento del empresario. Gestión y liderazgo, sumamente importante. El empresario tiene que ser esa persona que logre marcar la estrategia a seguir. Porque es muy difícil dejarle esa responsabilidad a los colaboradores. ¿Con qué objetivo? Si hoy un colaborador es el que tiene que tomar las decisiones para hacer crecer una compañía que le pertenece a otra persona, no es lo mismo hacerlo a algo que le pertenece a uno que darle esa condición a otra persona. Entonces es aquí donde tenemos que empezar. Ese empresario tiene que ser líder y tiene que marcar el camino a seguir. Comunicación, completamente. Si el empresario quiere realizar un cambio, una estrategia, unas negociaciones, tiene que comunicarlo a los diferentes departamentos. ¿Con qué objetivo? Para seguir el mismo camino que está considerando el empresario, que es óptimo. Tecnología. Hoy en día, producto del COVID, nos hemos tenido que migrar al tema de la tecnología. Al día de hoy hemos visto muchas personas que, mira, vamos a tener una reunión vía Zoom, Microsoft Teams, otros tipos de plataformas, y el empresario es, mira, yo eso no lo conozco, me da miedo. No, tenemos que empezar a romper ese paradigma del miedo a la tecnología y empezar a trabajar con condiciones importantes que tienen que sacarle provecho. ¿Por qué? Porque hoy muchas empresas han tenido que cerrar, tomar decisiones de hacer el teletrabajo de sus empleados. Pero ¿qué sucede?
¿Qué pasa con sus sistemas contables? Si son sistemas que están en los servidores. Ok, entonces tendríamos que pensar llevar esos sistemas informáticos a la nube para poder tratar de accesarlos todos de diferentes sus hogares. Entonces, es aquí donde el producto del COVID-19 nos ha tenido que enseñar a tomar decisiones para emigrar nuestros conceptos a la tecnología. ¿Qué tenemos que tener claro para este 2020? Uno, la mayoría de las declaraciones de impuestos en Costa Rica para este 2020 va a ser un periodo de 15 meses. Esto quiere decir que nuestra declaración de impuesto de renta vamos a hacer el cierre fiscal al 31 de diciembre. Eso quiere decir que va a abarcar de octubre del 2019 al 31 de diciembre 2020. Entonces esta va a ser una declaración de 15 meses. ¿Y cuándo tendría que presentar la declaración? El 15 de marzo del 2021. Totalmente considerar que ya para este 2020 cambia toda esa estructura. Mira, Alberto, yo tengo mi contabilidad, ya le había dicho a Hacienda que mi periodo fiscal era de enero a diciembre, no pasa nada, no tiene ningún cambio, sigue haciendo su contabilidad de enero a diciembre y sigue presentando la declaración el 15 de marzo, nada más que esa declaración, como ya tenía el periodo de enero a diciembre, no es un periodo de 15 meses, es un periodo anual de 12 meses sin ningún problema. ¿Qué cosas importantes tenemos que considerar también? Las declaraciones informativas. Recuerde que ahora con todos estos cambios y teniendo facturación electrónica, es aquí donde vamos a empezar a trabajar ciertas modificaciones. Las declaraciones informativas cambian y recuerden que las declaraciones informativas son declaraciones sumamente importantes porque son las declaraciones que tienen las sanciones más altas. Entonces, tenemos que tenerlo bien claro. Con la resolución 71-2019 se modifica el concepto de cuándo se presentan las declaraciones. El D151 y el D152 cambia para su periodo 2020, va a ser una presentación el 28 de febrero del 2021, pero tiene una particularidad: por única vez vas a declarar a nivel informativo 15 meses y eso va a aplicar para todos los contribuyentes indiferentemente su periodo fiscal. Entonces, tenemos que tener claro. Luego, otro cambio importante es el D151, porque eso siempre ha sido una declaración que ha consumido mucho trabajo en las compañías. Este año 2020 tiene una particularidad. Dentro de la resolución, la 71-2019, se establece que el D151 no tiene que declarar ninguna importación, ninguna exportación. Tampoco tiene que declarar todas sus compras que sean de factura electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que nos evitamos poder llenar esa declaración con un montón de transacciones de proveedores, clientes, alquileres, intereses. ¿Por qué? Porque ya todos esos tipos de transacciones ya van a tener factura electrónica. ¿Qué tendría que yo preparar en el D151? Lo que no sea factura electrónica. Si yo en estos momentos tenemos una negociación con una soda que estaría a un régimen simplificado y resulta que le compré más de 2.500.000, a esa soda yo tendría que hacer la declaración de 151, preparar la información y declararlo a nivel de compras. Yo siendo una empresa que le compré servicios de alimentación a esta soda. Entonces quiere decir que ¿qué debería declarar? Todo lo que no sea factura electrónica. Entonces ahí podríamos estar hablando de municipalidades, podríamos estar hablando de fundaciones, podríamos estar hablando de regímenes simplificados, que tendría que preparar esa información para subir el D151. Es importante, recuerde, un D151 no presentado, estaríamos hablando multas de 3 salarios base a 100 salarios base. Estamos hablando multas de 45 millones. Pero dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece que estas multas van a trabajar de la siguiente forma: el 2% de tus ingresos del periodo anterior. Entonces yo tomo mis ingresos del periodo anterior por el 2% y si supera los 100 salarios base, mi multa máxima siempre van a ser 100 salarios base. Entonces son condiciones importantes. También hay que tener claro que estos tipos de sanciones tienen reducciones hasta un 80%. Entonces, pero no les recomiendo, por más descuento que exista, no recomiendo
presentar y pagar estos tipos de sanciones. Son muy altas y les recomiendo tener bien claro las fechas de presentación y qué debo presentar. Ahora sí, vamos a entrar en temas ya más específicos de las áreas de las empresas. Vamos a hablar de inventarios. Entonces, uno de los temas de los inventarios importantes a considerar es ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad a nivel de inventarios tiene que estar normado de acuerdo a la NIC 2, que es el tema de inventarios. ¿Qué dice la NIC 2? La NIC 2 siempre dice usted tiene que evaluar el cálculo del valor neto realizable o el costo, el que sea menor. Esto quiere decir, ¿qué es el valor neto realizable? Es el precio estimado de un activo menos sus costos estimados de producción o los necesarios para llevar a cabo la venta. Entonces yo tomo el precio, les resto estos factores y logro determinar. Pero si yo logro determinar que el valor neto realizable está por encima del costo, sigo teniendo el costo. Pero en el momento en que el valor neto realizable esté por debajo del costo, esto quiere decir que mis inventarios sufren deterioro. Entonces, es aquí donde la contabilidad tiene que aplicar, de acuerdo al criterio de NIC 2, realizar un ajuste contable del deterioro del inventario. Esto quiere decir que es un menos inventario contra un gasto por deterioro. Y la pregunta va a ser siempre la importante. ¿Este deterioro que está registrando la NIC 2 es un gasto deducible para el impuesto sobre la renta? Les permito informar que no. La administración no relaciona las estimaciones como un hecho de un gasto deducible. Entonces es aquí donde sale la resolución 29/2018, donde Hacienda dice, a un momento, el precio menor al costo, eso quiere decir que estoy vendiendo por debajo, solamente va a ser deducible en el momento que yo realice la venta. Entonces, ¿qué pasa? Mi norma indica que yo tengo que ajustar mis inventarios porque ya sufrieron deterioro. Puede ser que sufrieron deterioro porque si tengo equipo electrónico, puede ser que ya esté descontinuado, puede ser que haya sufrido daños, desperfectos, modificaciones, alteraciones. Entonces quiere decir que esos tipos de inventarios ya están con un deterioro. Entonces, contablemente registra el gasto. ¿Ese gasto es deducible? No, va a ser deducible hasta cuando yo venda el producto a un cliente. Entonces tenemos que tener claro una situación. ¿Qué pasa cuando yo registro el deterioro y lo vendo el siguiente año? Esto lo que va a hacer es que va a generar un pasivo, un impuesto de renta diferido. Esto quiere decir que hoy no es deducible, pero el día que lo venda me va a ser deducible. Entonces es aquí donde yo tengo que mostrar mi efecto contable. ¿Para qué? Para poder determinar la realidad del negocio. Pero en la realidad del negocio nos va de la mano con el tema fiscal. Y es aquí donde tenemos que evaluar que solamente va a ser deducible cuando yo venda ese producto y me despoje del inventario. Es ahí donde la administración tributaria indica, yo no considero la estimación, pero sí voy a aceptar esa pérdida cuando usted venda el producto. También, una de las cosas importantes que tenemos que considerar en la 29/2018 es qué pasa cuando el inventario hay un robo o hay un hurto de mercancías. Entonces, ¿qué pasa con la administración tributaria? Cuando todos hemos entendido qué hace la administración tributaria, lo que dice es, de acuerdo a la resolución, usted tiene que documentar el proceso de robo o hurto de mercancías. ¿Y esto cómo lo tenemos que evaluar? Uno, primero, tiene que haber una certificación de contador público para determinar el costo. Dos, tiene que haber un acta o del organismo de investigación judicial que demuestre que yo puse la denuncia por un robo. ¿Qué pasa cuando yo no realizo este debido procedimiento y le doy de baja al inventario producto de robo pero sin el respaldo respectivo? Hacienda va a llegar a lograr determinar de que yo estoy ajustando el inventario sin ninguna base. Al considerar este aspecto, Hacienda lo que dice es, si el inventario no está, quiere decir que usted lo vendió. Entonces quiere decir que me debe el IVA respectivo y además voy a aumentar su base imponible producto de una venta presuntiva. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que cualquier ajuste que hagamos a inventarios
tiene que quedar respaldado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder respaldar el gasto deducible, que esto sí es importante. Hoy yo tengo un robo, me robó el encargado de bodegas, me robó, hago el acta, hago la denuncia ante la OIJ, hago la certificación de contador público, documento el hecho y le doy de baja alimentario. Entonces, cuando venga a revisarme la administración tributaria y me diga, deme los documentos de respaldo, yo sacaré los documentos de respaldo y el gasto va a ser completamente deducible. Entonces, son cosas importantes que tenemos que considerar, porque si yo no lo tengo respaldado, Hacienda lo que va a determinar, usted vendió el inventario. Por ende, me da el IVA y te voy a aumentar la base de ventas. Entonces, es un cuidado que tiene que tener la consideración las empresas. Luego, otro aspecto importante que vamos a considerar es el tema de propiedad, planta y equipo, y es aquí donde vamos a empezar a trabajar. Propiedad, planta y equipo. 1. La NIC 36 y un producto tema del COVID, porque puede ser máquinas que ya al día de hoy dejaron de funcionar, puede ser que tengan un desgaste, tenemos que hacer una inversión para volverlas a poner en funcionamiento. Esto quiere decir que la NIC 36 va a reconocer un deterioro de esa maquinaria, o de esos activos, o de esos vehículos, o esos camiones, esas maquinarias pesadas, o cualquier deterioro. Si estamos hablando de hotelería, puede ser hasta un deterioro de inmuebles y de muebles. Entonces sí es importante considerar estos aspectos dentro del criterio de la NIC 36. Producto de un análisis, la NIC 36 dice, cuando igual hoy hago mi análisis, el valor de ese activo está por debajo de su costo, quiere decir que tengo que registrar un deterioro del activo. Pero ¿qué dice tributación? No es deducible el deterioro producto de la norma. Entonces quiere decir que es un gasto que tampoco me lo va a aceptar la administración tributaria. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? Que es una estimación. ¿Qué va a aceptar tributación? Hoy, mira, yo hoy no tengo esa máquina, está dañada, no me funciona, la voy a destruir. Entonces, ¿qué pide la administración tributaria? 1, una certificación de contador público para justificar su costo. 2, y es importante porque no lo dice la resolución, solamente dice justificar. Es aquí donde la administración de la empresa lo que tiene que hacer es realizar lo siguiente: preparar un documento indicando los motivos del por qué este activo no está funcionando. ¿De qué forma? Mira, la máquina no funciona, el repuesto es muy caro, ya está descontinuado, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que llevarle un documento, sacarle fotografías para ver el activo que se está desechando. Y es importante, si el activo se desecha y se le entrega a una recicladora o a un ente que va a procesar el activo como desecho, que nos entreguen un certificado donde lo recibieron. ¿Esto con qué objetivo? Para poder demostrar a la administración tributaria que no es que saqué el activo y me lo lleve para otra compañía, no, sino es, mira, agarré el activo y realmente lo deseché porque no funcionaba, ocupaba espacio para traer una nueva maquinaria. ¿Y qué pasa con ese costo? Ese costo, cuando yo realizo ese debido procedimiento, es un costo deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, sí es importante considerar estos aspectos y tenemos que tenerlo bien claro a la hora de lograr cuantificar y ajustar la contabilidad producto de estos equipos que ya tal vez no funcionan. Luego, otros importantes, y aquí vamos a durar bastante. 1. ¿Qué dice la ley del impuesto sobre la renta con respecto al efecto cambiario? Es importante tener claro que antes había un criterio constitucional donde indicaba que tanto el ingreso y el gasto iban a ser gravables y deducibles. Pero ¿qué sucede con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Hace un cambio de criterio y establece, bajo un tema de raciocinio, porque sí entra en un tema importante, es lo siguiente: hoy una compañía tiene una cuenta por cobrar, producto de sus atrasos, producto que el cliente no me está pagando, este efecto cambiario, como estamos hablando de un tema de cuentas por cobrar, producto del incremento del tipo de cambio, porque al inicio teníamos un tipo de cambio, hoy estamos casi en 593 colones,
quiere decir que el tipo de cambio ya creció como alrededor de unos 14 a 16 colones, el tipo de cambio. Entonces, imagínense nuestros activos en dólares convertidos a una moneda actualizada, quiere decir que va a empezar a generar un efecto cambiario importante, producto del incremento del tipo de cambio. ¿Eso qué me dice a nivel contable? Bueno, eso quiere decir que registra un ingreso por efecto cambiario. Ahora sí, este activo que al día de hoy no he cobrado, que me está dando un ingreso por efecto cambiario, yo debería tributar por ese ingreso. Es aquí donde nace esa incógnita, y es así: el efecto cambiario ingreso es gravable el impuesto sobre la renta. Y lo que indica el oficio 67-2020 dice que solamente va a ser gravable el efecto cambiario realizado. ¿Y qué es realizado? Realizado es, yo inicio con un saldo de una cuenta por cobrar, termino con otro, porque resultó que inicié con $1.000.000, pero hoy ya esa cuenta son 800, quiere decir que hubieron $200.000 de abono. Entonces, esos 200.000, como yo ya recibí el dinero, tengo que sacar del efecto cambiario del millón a la fecha y sacar el efecto cambiario de los 200.000, que fue lo que me pagaron, y de los 800 que no me han pagado. Y es aquí donde yo le voy a decir, el efecto cambiario realizado es de los 200.000, es 5 millones de colones. Y lo no realizado, 8 millones de colones. Entonces, esto quiere decir que para efectos tributarios, 5 millones sí van a ser gravables y 8 millones no van a ser gravables del impuesto sobre la renta, producto de esta nueva entendimiento del efecto realizado y no realizado. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos con lo siguiente. Y el gasto se va a comportar de la misma forma. Entonces, ¿qué dice el artículo 12, inciso F? Dice que va a ser deducible el efecto cambiario, gasto, de todos sus análisis, siempre y cuando igual se comporte de la misma situación. Si yo hoy tengo un pasivo y no lo he cancelado, inicié con $1 millón de colones, $1 millón pasivo, y termino $1 millón pasivo, nada más que cambió el efecto cambiario, ¿qué sucede? Tengo un gasto, pero no he cancelado el pasivo. Entonces, ese efecto cambiario durante todo el periodo fiscal no va a ser deducible del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque voy a volver a quedar en el mismo criterio de análisis de que solamente se va a aceptar el gasto deducible realizado. Y cuando hablamos de realizado es cuando yo pago ese pasivo o cuando tiene abonos ese pasivo. Entonces, son condiciones importantes que tiene que tener. No todo el gasto por efecto cambiario va a ser deducible y no todo el ingreso por efecto cambiario va a ser gravable. Entonces, son importantes que tenemos que tener en cuenta para este periodo fiscal 2020, porque puede ser que empresas salieron a endeudarse para mantener su actividad económica. Hoy puede ser que al final del cierre del periodo fiscal lleguen a tener una pérdida. Puede ser hasta una pérdida por efecto cambiario. Pero en el momento en que hacemos el análisis del efecto cambiario, puede ser que la empresa pase de tener una pérdida a tener una utilidad fiscal. Y es aquí donde los empresarios van a decir, ¿cómo es posible que yo hoy pagué impuestos, voy a pagar impuestos si la empresa perdió? Sí, lo que pasa es que estas reglas tributarias son las que tenemos que ir analizando hoy para ir midiendo el impacto y viendo a ver qué estrategias basadas en la ley puede aplicarse la compañía como un efecto deducible para poder mitigar un posible impacto del impuesto sobre la renta. Entonces, teniendo claro este aspecto, el efecto cambiario, es aquí donde tenemos que empezar a trabajar lo siguiente. 1. Revisemos nuestro gasto por efecto cambiario, nuestro ingreso por efecto cambiario y empecemos a determinar qué es realizado y qué no es realizado. Y vamos a lograr entender, realizado es cuando yo ya voy pagando o voy recuperando mis cuentas o voy pagando estos pasivos. Y el no realizado es el efecto cambiario de los pasivos o activos que yo no he ni cobrado ni pagado.
Entonces son condiciones importantes que tenemos que empezar a considerar para este 2020. Pagos parciales. Totalmente. Sabemos que la ley que había salido para efectos del COVID había suspendido el pago parcial del mes de junio. Pero ¿qué pasa con el mes de septiembre y con el mes de diciembre? Y hasta, por ejemplo, el mes de marzo. Porque el mes de marzo no había entrado en esta condición. Entonces quiere decir que el pago parcial del mes de marzo había que realizarlo, el de septiembre hay que realizarlo y el de diciembre hay que realizarlo. Pero ¿qué sucede cuando la empresa proyecta que al cierre del periodo fiscal va a tener pérdidas? ¿Vale la pena pagar este pago parcial? No, no vale la pena. ¿Y existe un método para la administración tributaria decirle que no me cobre el pago parcial? Sí, existe un método. ¿Qué tengo que hacer para poder realizar esta eliminación o reducción de pagos parciales? Porque también puedo solicitar una reducción de pagos parciales. Entonces, una eliminación de pagos parciales solo va a proceder cuando la empresa proyecte que va a cerrar con pérdidas. Entonces quiere decir que no va a haber un impuesto a pagar. Entonces la administración tributaria lo que indica es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me documentes lo siguiente. 1, necesito una certificación de estado financiero del último mes, contablemente hablando. Entonces quiere decir que si en este momento vamos a hacer la realización, quiere decir que podríamos presentar un mes de junio a la administración tributaria y tendríamos que montar un estado financiero proyectado al cierre de diciembre para demostrarle a la administración tributaria que vamos a tener pérdidas. Y lo recomendable es que tanto el estado financiero que se está entregando como corte reciente, la realidad económica, y las proyecciones sean certificadas por un contador público. ¿Esto con qué objetivo? Para darle un poco más de credibilidad a la información. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos ubicando es realizar este tipo de transacción. ¿Y qué nos dice la resolución 07-2018? Que es la forma en que podemos hacer las eliminaciones o reducción de pagos parciales. Lo que indica es que tengo que hacerlo con una anterioridad de 2 meses antes de que venza ese pago parcial. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar a medir estos tiempos para solicitar esta reducción o eliminación de pagos parciales para no realizarlos. ¿Qué pasa cuando me suspenden y yo tengo todo y la administración tributaria no lo acepta? Cuando no lo acepta, en el momento en que la administración tributaria me da el fallo, yo tengo 30 días para presentar apelaciones, pero importante, la deuda sigue estando presente. Entonces quiere decir que tendría que cancelarla y luego posteriormente tendría que solicitarle a la administración tributaria la devolución respectiva si hubiese algún fallo a favor de la compañía. ¿Qué pasa si no hago los pagos parciales? Van a empezar a correr los intereses y vamos a estar morosos ante la administración tributaria. Y muchas de las empresas necesitan hoy estar al día para efectos de licitaciones, para efectos de negociaciones y para un tema hasta a nivel de imagen. Entonces, sí es importante no dar chance, si tenemos que realizar el debido proceso de eliminación de pagos parciales, poderlo realizar con tiempo, haciendo todo su debido proceso, presentando la documentación que requiere la administración tributaria y siempre midiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no voy a presentar una eliminación de pagos parciales a sabiendas de que en 15 días vence el pago parcial. Entonces, aquí tenemos que enfocarnos a cosas importantes. 1, a pesar de que no es un gasto, pero es un tema de una salida de dinero. Y al día de hoy, producto de que muchas empresas pueden que estén con pérdidas, es aquí donde tienen que analizar estos aspectos y tal vez pedir la eliminación de estos pagos parciales. Como les expliqué, ¿qué pide la resolución? Pide una certificación de estado financiero del mes anterior a la solicitud. Entonces, si es importante, ya estamos haciendo hoy, quiere decir que tendríamos que presentar junio. Luego la otra es los estados financieros proyectados para poder demostrar de que tengo una pérdida. Entonces, es aquí donde tiene que hacerse una certificación de información prospectiva de los estados financieros, donde tienen que ir sus supuestos y sus notas para poder justificarlo y detallarlo. Y ahora sí, Alberto, ¿y en qué casos puedo solicitar una reducción del pago parcial?
Se solicita una reducción del pago parcial en los siguientes conceptos. Cuando en periodos anteriores yo tuve un ingreso extraordinario, puede ser que en el 2019 yo vendí una propiedad, me quedó una ganancia por renta de la propiedad y resulta que tuve una utilidad importante y quiere decir que tuve una ganancia. Pero ¿qué pasa para este 2020? Puede ser que tenga el ingreso, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a vender propiedades. Entonces quiere decir que fue un ingreso extraordinario del 2019. Entonces yo le puedo solicitar a la administración tributaria justificando que tuve ingreso extraordinario, que no lo voy a tener para este 2020, para que me baje el monto de los pagos parciales. Y esto es el debido proceso que yo tengo que realizar. Posteriormente tengo que llenar un formulario, que esto es una parte del formulario, porque el formulario es más extenso, pero aquí en estos momentos es lo que tenemos que llenar, es la renta del periodo según declaración, el impuesto del periodo según la declaración, el monto de rentas unidades por ingresos extraordinarios, si eso fuese el caso, y luego cómo quedaría la renta ajustada, y luego cómo queda el impuesto. Entonces sobre eso se hace un nuevo cálculo y se logra determinar que en efecto la empresa no necesita realizar los pagos parciales o el monto a reducir es tanto. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a trabajar estos tipos de condiciones, porque son estructuras formales que se deben de hacer con el objetivo de poder eliminar los pagos parciales y no tener una deuda de algo que tal vez este periodo fiscal no voy a pagar. Entonces sí es importante que se analice a nivel interno si debo o no debo realizar la eliminación o reducción de pagos parciales. Luego vamos a hablar de estrategias fiscales. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para este 2020? Este 2020 ya hablamos del efecto cambiario. Puede ser que en estos momentos tenga pérdidas y se me convierten en utilidades fiscales. Entonces es aquí donde, ¿qué podríamos utilizar? Tipos de empresas. Podemos hablar de un tema de tratados que existen entre Costa Rica, España y Alemania y México y sacarles un provecho, porque recuerde que estos tipos de tratados están establecidos, son 3 con Costa Rica. El monto de retenciones de remesas al exterior, recuerde que se reducen significativamente, el tema de los intereses también se reduce significativamente. Luego, importantes puntos a considerar, el tema de dietas, recuerde que tienen una retención del 15%, son deducibles del impuesto sobre la renta, siempre siguiendo el debido protocolo, que tiene que haber una acta de junta directiva, que sea el motivo de la reunión y por ende se están pagando sus dietas. Esto es un gasto deducible para el impuesto sobre la renta y su costo es un 15% de retención. Luego, es importante, si hoy estamos hablando del sector turismo, sector hotelero, el sector hotelero, si tuvo pérdidas en el 2019 y tal vez para este 2020 van a seguir teniendo pérdidas, estas pérdidas van a ser deducibles. También recuerde, porque ya el sector hotelero ya tenía el beneficio de deducir pérdidas en periodos pasados. Resulta que ahora, con las modificaciones de la ley, establece que la deducción de pérdidas va a empezar a correr con las pérdidas del 2020. Entonces, cualquier empresa que tenga pérdidas en el 2020, cualquier empresa, ya no entra en un tema si es hotelero, si es industrial, no, ya eso queda ajustado a nivel de la ley. Dice que cualquier empresa que tenga pérdidas fiscales del 2020 van a ser deducibles para los siguientes periodos, 2021, 2022 y 2023. Es importante tener claro que son pérdidas fiscales, no financieras, porque no necesariamente una pérdida financiera es igual a la fiscal, producto de los gastos no deducibles o ingresos no gravables. Entonces, es importante tener esto bien claro, de que la deducción de pérdidas para ciertos sectores siguen continuando. ¿Quiénes son? El sector industrial. Cuando hago el sector industrial, todo el tema de fábricas tiene el beneficio de poderse aplicar estas pérdidas diferidas. Entonces, si hubiese algún ajuste que me logra determinar que tengo una utilidad fiscal para este 2020 y soy industria, sea hotelero, sea industria, cualquier otro tipo de industria, aquí yo lo que tengo que hacer es tomar las pérdidas del 2019 y podérmelas aplicar como un gasto deducible. Entonces, es un beneficio fiscal que te da la ley, en el cual usted podría aprovecharla
y puede bajar esa carga impositiva que tal vez este año podríamos reducir. Luego, es importante la deducción de indemnizaciones laborales hasta un triple mínimo legal. Si en estos momentos estamos liquidando a una persona de mucha confianza, producto de que ya no podemos seguir manteniéndolo en la compañía, y le queremos dar un beneficio, yo le puedo pagar hasta 3 veces el monto de la liquidación. Y resulta que para efectos de la administración tributaria, ese triple de pago va a ser deducible del impuesto sobre la renta. Luego, también hay cosas que tenemos que evaluar a nivel de estructuras. Si al día de hoy hay una empresa que tiene sus pérdidas y yo tengo mis utilidades, puede ser que en el momento de fusionarnos, siempre prevaleciendo la que tiene utilidades, podría utilizarse el beneficio fiscal que tiene la compañía de que ya trae una pérdida y yo podría aplicarlo a esta utilidad como un gasto deducible. Entonces son condiciones importantes que igual hay que analizarlas a nivel de qué realiza la compañía, por qué son esas pérdidas, a ver si esas pérdidas son deducibles o no son deducibles del impuesto sobre la renta. Otra cosa importante, el tema de incobrables. Creo que estamos en el tiempo de realizar nuestro análisis de carteras, evaluar nuestras condiciones crediticias, ver esas antigüedades de saldos y poder realizar ese debido registro del incobrable. Muy importante, la estimación por incobrable no es deducible. Lo que sí es deducible es el incobrable ya establecido. Cuando digo establecido es que, mira, ya hay evidencia de que la persona no me va a pagar, pasó su tiempo prudente, no me está pagando, gasté todas las vías administrativas de cobro y resulta que un juez me determina de que en efecto es incobrable. Cuando se cumpla con estos requisitos y estas condiciones, la compañía puede tomar esa cuenta por cobrar y llevarla a un gasto, y es un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, sí es importante considerar que estas son estructuras que nos pueden beneficiar para un tema de los pagos del impuesto sobre la renta. Luego, la baja de activos deteriorados, fue lo que estuvimos hablando anteriormente. Si yo en estos momentos tengo un montón de maquinarias, un montón de chatarra, y lo voy a hablar así, ¿por qué? Porque me están consumiendo espacio en la empresa, yo puedo hacer la certificación, hacer el informe, el motivo de por qué el activo no funciona, le doy de baja y me voy a poder deducir ese valor en libros del activo como un gasto deducible de impuestos sobre la renta. Sí es importante el documento, el respaldo de la transacción. Recuerde, certificación de CPA y el informe donde se demuestre la condición del por qué el activo no está funcionando. Y completamente importante, fotografías. Siempre en ese documento denle las fotografías para ver el tipo de activo que se está dando de baja. Y luego el tema de la destrucción de inventarios. Muy importante, la destrucción de inventarios. Yo hoy vengo, mira, el inventario ya está vencido, está obsoleto, por lo que sea. Si yo hoy necesito darle de baja ese inventario porque tal vez necesito liberar espacio en la bodega y necesito tal vez aprovechar el escudo fiscal, es aquí donde nosotros lo que tenemos que hacer es un debido proceso diligente. La siguiente, ¿qué tengo que hacer? Una certificación de contador público para justificar el costo que se va a dar de baja. 2, hay que hacer un informe donde se demuestre por qué el activo se va a destruir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Igual, si yo no lo documento, la administración tributaria me va a indicar, usted lo vendió y quiere decir que me debe el IVA y te voy a aumentar la base de ventas. Entonces es aquí donde yo tengo que justificarlo. Mira, sí, en efecto, mira, hoy el inventario vamos a destruir tantas unidades de inventario, productos que están vencidos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ese informe técnico de parte de la administración, le tomo fotografías al producto donde le muestro la evidencia que sí, en efecto, el producto ya venció, entonces le voy a dar de baja. Y además, resulta que como es un producto y lo voy a entregar a una empresa de reciclaje o una empresa procesadora, entonces que me den una certificación de lo que están recibiendo y cómo lo van a procesar. Con estas evidencias, completamente el gasto es deducible del impuesto sobre la renta.
Son aspectos importantes a considerar. Somos GCF Consultores, mi nombre es Alberto Porras, soy el socio de la firma. Espero poderles aclarar varias consultas, dudas que tal vez tengan. Estamos para poderles servir. Aquí están nuestros datos y quedamos en la mejor disposición. Sabemos que eso es un tema completamente amplio y esperamos poderles ayudar con esta pequeña charla y que ustedes le saquen el mejor valor agregado. Muchas gracias.